de esta audiencia, que es la número 241 de hoy día, jueves 8 de octubre del 2020. Les informo que el tribunal se encuentra presente en su configuración original la señora Chaín vía remota, la señora Bogueño en dependencia del Centro de Justicia, González y Ocampo presente en la audiencia de juicio. Les voy a solicitar, por favor, que se individualicen para el debido registro. Fiscalía, buenos días. Gracias, su señoría. Muy buenos días. Buenos días, sus señorías. Por el Ministerio Público, el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jimena Chong, Jaime Damal, los tres de manera remota. Gracias. Consejo de Defensa. Muy buenos días, señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Estado Fisco de Chile, comparecen los abogados Lupi Aguirre Bravo y Fernando Guerra Vilés, ambos por vía remota. Servicio de Impuestos Internos. Muy buenos días, señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos comparecen la abogada Adriana Zúñiga Calderón y el abogado Manuel Navarrete Gómez, ambos vía remota. Gracias. Querellante Ciudadano Inteligente y otros. Buenos días. Muy buenos días, señoría. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Gracias. Querellante por don Hugo Gutiérrez. Muchas gracias, su señoría. Por el querellante de don Hugo Gutiérrez Galvez, comparece el abogado Felipe San Martín por vía remota. Gracias. Las defensas, entonces. Defensa del acusado, señor Ortiz. Buenos días, señorías. Por la defensa de Jaime Ortiz Gustón, abogado soy Rodríguez Oro, vía remota. Gracias, buenos días, señor Ortiz. Buenos días. Jaime Ortiz, presente en la audiencia 241. Gracias. La defensa del acusado, señor Isasi. Buenos días. Buenos días, magistrado. Comparece el abogado Cristian Mardona Flores en representación de doña Marta Isasi Barbieri por vía remota. Gracias, señor Isasi. Buenos días. Muy buenos días, magistradas, buenos días. Marta Isasi vía remota. Gracias. La defensa del acusado, señor Lobos. Buenos días. Muy buenos días, su señoría, y a todos los intervinientes. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane de vía remota, y me acompaña mi representado también de vía remota, su señoría. Gracias. Señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, magistrados. Raúl Fernando Lobos Torres, vía remota. Defensa de Corpesca, buenos días. Buenos días, su señoría. En representación de Corpesca comparecen los abogados Carolina Obreque y Waldo Baum. Perfecto, todos presentes entonces. Continuamos con las alegaciones de clausura del Ministerio Público. Se encontraba exponiendo el fiscal señor Retamal y puede continuar recordándole que nosotros estamos tomando nota, por lo tanto le solicitamos que lo haga pausadamente. Lo escuchamos. Por supuesto, señoría, lo haremos pausadamente. Muchas gracias. Tan solo a modo de recapitulación, lo que estábamos haciendo naturalmente era revisar la correspondencia, ¿cierto?, la corrección del diseño del modelo de prevención realizado por la empresa Deloitte para la empresa Corpesca. Ya habíamos revisado, ¿cierto?, en términos detallados, cuál era la cultura institucional, ¿cierto?, cuál era la visión que tenía, obviamente, el directorio en relación a la finalidad de diseñar un modelo de prevención. Ya habíamos revisado cuál era la forma en que se había establecido este encargado de prevención de delitos, ¿cierto? Un encargado de prevención que tenía una dependencia jerárquica del gerente de Administración y Finanzas y a su vez del directorio, ¿cierto? De forma que no había independencia. Ya habíamos abordado el tema de la exclusividad de las funciones, habíamos visto los problemas de diseño, ¿cierto?, del modelo de prevención, los problemas también que habíamos detallado en materia de difusión, capacitación y además anexos de contratos, y habíamos comenzado el análisis, habíamos avanzado el análisis de las auditorías, ¿cierto? Esto con miras a la regulación del artículo 4, numeral 4 de la ley 20.393, que lo que hace, como el tribunal debe haber revisado en su oportunidad, es exigir, ¿cierto?, que el modelo de prevención sea efectivo, que haya una aplicación efectiva del modelo de prevención, de tal forma que haya supervisión para detectar y corregir sus fallas. Justamente por eso resulta relevante determinar si la actividad realizada por la empresa Cercor, esta auditoría de esta empresa relacionada, ¿cierto?, con la empresa principal, con Corpesca, a través de su presidente y gerente general, Roberto Angelini y Claudio Elgueta, ¿cierto? Si en definitiva la labor que había realizado Cercor a través de una serie de auditorías
pudieron de alguna forma detectar, ¿cierto? Detectar todos estos riesgos, identificar la existencia de sobornos por parte del gerente general Francisco Mujica, y habíamos hecho una revisión, ¿cierto?, de justamente el volumen de estos informes. Ya el tribunal recordará que habíamos denotado una inconsistencia, ¿cierto?, entre el documento 120 de la defensa y el documento 86, en el cual no había una correspondencia absoluta, no tenemos claridad si hay 70 o 72 informes. Habíamos repasado, ¿cierto?, las auditorías que se habían realizado en Santiago y en Iquique. Habíamos precisado que no se habían realizado auditorías en Santiago ni durante los años 2011 y 2012, ¿cierto?, tremendamente relevantes por la época en que se emitieron boletas de honorarios, ¿cierto?, para justificar el pago de sobornos por servicios no prestados. Habíamos visto que en Iquique no se emitieron boletas de honorarios a pagos o a proveedores, y no hubo auditoría, más bien, a pagos o a proveedores, me corrijo, ni durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, y habíamos justamente revisado la auditoría que se había efectuado a pago a proveedores en Santiago el año 2010, en el cual, ¿cierto?, había una observación importante, cuál era que algunos comprobantes de egreso de caja no eran emitidos, tampoco eran firmados por los apoderados, y habíamos detallado una serie de egresos de caja que no fueron firmados por los apoderados. Estaba en la evidencia material número 26, ¿cierto?, incorporada el 6 de mayo de 2019, y habíamos detallado a lo menos 3 egresos de caja, todos que dan cuenta de emisiones de cheques a personas que emitieron boletas de honorarios, ¿cierto?, para el pago de servicios no prestados, esto es, para el pago de sobornos, que no contaban con firmas o visto buenos de finanzas o de los apoderados. ¿Cuáles eran estas? El egreso de caja de 2 de junio de 2011, un cheque de Carolina Gacitúa, ¿cierto?, el folio 42, ese era el primero. El egreso de caja de 4 de abril del año 2012, es un cheque de Alexis Ramírez, es el folio 120, sin firma del apoderado, y un egreso de caja de 13 de junio del año 2013, que es un cheque a Alexis Ramírez, que corresponde al folio número 120, entre varios otros. Y correspondía ahora analizar, ¿cierto?, el informe de pago a proveedores de Santiago del año 2013. Este informe, que es el único que detectamos, ¿cierto?, del año 2013, básicamente lo que hace es detallar las facturas, el monto de las facturas que tenía registrada la compañía. Hace una precisión este informe en un monto en millones de dólares, 3.360.540 millones de dólares, pero no se refiere, si uno revisa en detalle este informe, el único a pago a proveedores de Santiago del año 2013, no se refiere en ninguna parte a las boletas de honorarios. Hace una serie de observaciones o recomendaciones, ¿cierto? Y nos interesa destacar dentro del rubro antecedentes una observación. ¿Cuál es la observación final del rubro antecedente de este informe? Se observa el caso de un trabajador, es el señor Hernán Díaz, quien se encuentra pensionado y presta sus servicios a la empresa en cumplimiento de horario, bajo dependencia y subordinación, y a él se le ha pagado contra boletas de honorarios desde hace 61 meses. Destaco este punto. Se trata de un trabajador que se le ha pagado con boletas de honorario hace 61 meses. Esto corresponde aproximadamente a 5 años, sus señorías, o sea, estamos hablando de los años 2009, 2010, 2011, 2012 o 2013. Esto guarda un fuerte contrapunto porque, pese a ser un trabajador dependiente, él emite boletas y no obstante que se detecta esta irregularidad, ¿cierto? Un trabajador dependiente desde hace casi 5 años que se le paga con boletas de honorarios, ni esta auditoría ni ninguna otra de la empresa Sercor logró identificar, ¿cierto?, de una simple revisión de los libros de honorarios, vamos a hablar de los libros de honorarios a continuación, pero no logró captar de una simple revisión de los libros de honorarios. Los libros de honorarios fueron incorporados mediante documento 54, doble letra E, o sea, EE, con fecha 5 de febrero de este año, del año 2020, y la simple revisión, ¿cierto?, de los libros de honorarios permite a cualquier persona que revisa, ¿cierto?, la repetición mensual de boletas de honorario, en este caso, de parte de una sola persona. Me estoy refiriendo a Carolina Gacitúa para el mes de diciembre del año 2010 y para
prácticamente todos los meses del año 2011 completamente. Enero del año 2011, 4 de enero, 30 de enero de 2011, 1 de marzo de 2011, 1 de abril de 2011, 26 de abril de 2011, 2 de mayo luego, 9 de mayo, todo el año 2011, 1 de junio, 1 de julio, 1 de agosto, 9 de agosto, 1 de septiembre, 3 de octubre, 2 de noviembre, 1 de diciembre y 7 de diciembre, todos del año 2011, todos por la cifra de 2.220.000 pesos. Su señoría, como es evidente, una simple revisión del libro de honorarios del año 2011 habría permitido identificar y detectar que se estaba pagando una cantidad relevante de honorarios a una sola persona y que esto podría corresponder, por cierto, a una irregularidad. Nada de esto se hizo naturalmente, nada se detectó y no obstante que sí se detecta la situación del señor Hernán Díaz, con lo cual naturalmente los controles fallaron. Lo mismo respecto de las boletas correlativas, ¿cierto? Números 1, 2, 3 y 4 de Marcelo Ramírez Quirós, que aparecen... Perdón, ¿qué número? Son las boletas correlativas de la 1 a la 4. 1, 2, 3 y 4, su señoría. Son las primeras 4 boletas del señor Marcelo Ramírez Quirós. Estas boletas aparecen dentro de los libros de honorarios, ¿cierto? Registradas con fecha 4 de septiembre del 2012, 1 de octubre de 2012, 25 y las últimas 2 con la misma fecha, 25 de octubre de 2012, cada una por la suma de 2.220.000 pesos. Tampoco ninguna auditoría, ¿cierto?, realizada por la empresa Sercor detectó este correlativo de 4 boletas de honorarios, ni hizo ninguna consulta, ninguna auditoría, ¿cierto?, respecto al origen o justificación de estos servicios, con lo cual esto demuestra que las auditorías realizadas por esta empresa no tuvieron la capacidad, la aptitud para detectar todas estas irregularidades y, por cierto, haber identificado la presencia de sobornos. Veamos ahora la situación de los libros de honorarios. Básicamente porque ha esgrimido la defensa, ¿cierto?, como argumento, que la identificación de todo este cúmulo de boletas de honorarios emitidas por boleteros, ¿cierto?, por personas que jamás prestaron servicios, como forma de justificar el pago de sobornos, habrían sido de muy difícil detección, ¿cierto? Se sostiene por la defensa de la compañía Corpesca que en promedio se trataría de una emisión de un cheque cada 300, dando a entender, ¿cierto?, que el cúmulo, la gran magnitud de cheques emitidos, habría impedido identificar el pago de estas boletas de honorarios, ¿cierto?, por servicios no prestados. Sería algo así como una aguja en un pajar, ¿cierto?, para ponerlo en términos más coloquiales. Pero si revisamos, ¿cierto?, si simplemente hacemos una revisión de los libros de honorarios, ¿cierto?, que fueron incorporados al juicio, me estoy refiriendo obviamente a la prueba documental 54EE, que ya referí, si comenzamos a revisar, ¿cierto?, estos libros, fue algo que por lo demás la Fiscalía hizo al momento de su incorporación el 5 de febrero del 2020, y si vamos revisando tan solo mensualmente, haciendo un ejercicio de boletas de honorarios por más de 1 millón de pesos, por mes, ¿cierto?, y por año, advertiremos que las boletas de honorarios que superan el 1 millón de pesos eran fácilmente detectables. Por vía ejemplar tan solo. Para junio del año 2009, solo existieron 4 boletas de honorarios que superaron el 1 millón de pesos. De esas 4, hay una, que es la boleta de María del Pilar Plaza, por 5.555.556. Ninguna auditoría identificó esta boleta, naturalmente. Una boleta, insisto, entre 4. Si nos vamos a julio del año 2009, boletas de honorarios sobre 9 millones de pesos, solamente hay 9 boletas. De estas 9 boletas, 3 corresponden a la empresa Pricewaterhouse, que fue auditora, no es así, de la compañía Corpesca. Y de las otras 6, solamente 2 sobrepasan justamente este monto, corresponden a las boletas 18 y 19 de Lorena Lara, por 5 millones de pesos cada una. Luego, el universo
que supera el millón de pesos para este mes, julio de 2019, son 9, de esas 2 son de 5 millones. Agosto del año 2009. Identificamos, ¿cierto? Y pudimos dar lectura a este libro para el tribunal, ¿cierto? 5 boletas que superaban el millón de pesos. De estas 5, solo se identifican una boleta emitida por Muriel Teixidó, ¿cierto? Y la otra por más de 10 millones de pesos por Giorgio Carrillo. Luego, de un universo de 5, solamente hay 2 boletas que permiten identificar pagos por servicios no prestados. Si nos vamos a febrero ya del año 2010, identificamos 4 boletas que superan el millón de pesos. Se trata de las boletas número 72 de Carolina Gacetúa y la boleta número 2 de María del Pilar Plaza. Ambas boletas emitidas el 1 de febrero del año 2010. Luego, en un universo de 4, ¿cierto?, identificamos 2 boletas que corresponden a pagos de servicios no prestados, ¿cierto?, que permitían el pago de sobornos. Vámonos a abril del año 2010. Identificamos 7 boletas de honorarios que superan el millón de pesos. 2 son de la empresa Pricewaterhouse, fácilmente identificables como un pago de servicio real, seguramente por una auditoría. Y de las otras, y se identifican 2 boletas emitidas por Alexis Ramírez y Carolina Gacetúa. Luego, de un universo de 7, identificamos 2. Julio del año 2010. Aquí hay solamente 4 boletas de honorarios que superan el millón de pesos, que son, y de este universo de 4, hay 2 boletas, una de ellas emitida por Alexis Ramírez y otra por Carolina Gacetúa. El mismo día, el día 6 de julio del año 2010, por 3.195.900 y 6.804.000. Hasta ahí el periodo en el cual todavía no había una decisión, ¿cierto?, formal de incorporar, ¿cierto?, o dar inicio al modelo de prevención conforme la sesión de directorio número 213, que ya dimos cuenta. Pero si nos vamos ya al periodo en el cual ya hay modelo de prevención, a lo menos formalmente, por el directorio, o nos acercamos a ese periodo, recordemos que la sesión de directorio fue de 3 de noviembre del año 2011, y en esa formalmente el directorio asume la obligación, ¿cierto?, o el inicio de la vigencia aparentemente del modelo, y se designa a Jaime Ortiz. Observamos lo que ya dijimos hace un instante, entre marzo del año 2011 y marzo del año 2012, según el libro de honorarios, todos los meses se pagó a Carolina Gacetúa el pago del mismo monto, 1.998.000 pesos, un año completo. Era, como se advierte, fácilmente detectable la existencia de estos pagos. Y si nos vamos ya al año 2012, o sea, ya a la época donde el directorio tenía obligaciones, ¿cierto?, de monitoreo, de supervigilancia, de control, a lo menos formalmente, de acuerdo a esta aprobación. Perdón, fiscal. Sí, por favor. Magistrado. ¿Sí? No está el señor Mardones. Ah, es que yo como estoy escribiendo... ¿no? Sí, no está el señor Mardones. Lo esperamos, no hay inconveniente. Sí. Por favor, se comunica con él a ver si tiene algún... ¿Cómo van a figurar?
¿Qué dice? Está intentando ingresar. Si no puede, se va a conectar con el celular. Está intentando reconectarse el señor Mardones. Señoría. ¿Sí? Consejo. ¿Sí? Consejo, su señoría. Sí, disculpe, la escuchamos. Quería excusarme, estoy presente, pero voy a detener mi video. Pido las excusas por estar sin cámara. Está Fernando en todo caso con cámara. Sí, no hay problema. Estoy en paralela con una reunión, pero no quiero perderme la letra de clausura a fin de no repetir nuevamente lo mismo que diga el Ministerio Público. Perfecto, no hay problema. Ya le había avisado a don Eric. Gracias, magistrado. No hay problema. Perfecto, lo tenemos de vuelta, señor Mardones. Sí, magistrado, disculpe, pero tengo una conexión que ha estado en todo momento inestable, por eso se cayó. Trataré de que en la medida de lo posible no vuelva a ocurrir. Perfecto, no hay problema. Seguimos, señor fiscal. Muchas gracias, su señoría. Estábamos analizando, ¿cierto?, cuál era la situación del libro de honorarios, ¿cierto?, los libros de honorarios de la compañía Corpesca para agosto del año 2012, época en la cual, a lo menos formalmente, se había aprobado el inicio del modelo de prevención de delito. Teníamos ya designado un encargado de prevención, que era Jaime Ortiz. Y estábamos haciendo el mismo ejercicio, esto es, intentar dilucidar si realmente resultaba dificultoso identificar estas boletas por pagos de servicios no prestados. Para agosto del año 2012, y se identifican, y fue un ejercicio que se hizo ante el tribunal, ¿cierto?, 5 boletas de honorarios por más de 1 millón de pesos. Una es del señor Roberto Angelini, naturalmente no hay nada irregular en eso. Y de las otras 4 se identifican las boletas de María Francisca Llávar por 2.220.000 pesos, y la del señor Daniel Ortega por 11.111.111. Luego, de un universo de 5 boletas de honorarios, hay 2 que corresponden a pagos de servicios no prestados. Algo similar ocurre en octubre del año 2012. También se identifican de una simple lectura 5 boletas de honorarios que superan el 1 millón de pesos. Nuevamente hay una boleta del señor Roberto Angelini y se identifican 3 boletas de Marcelo Ramírez, todas por el mismo monto, todas por la suma de 2.220.000 pesos, y todas correlativas, que son las boletas números 2, 3 y 4 del señor Marcelo Ramírez. Ya para ir terminando, ¿cierto?, esta parte analítica de los libros de honorarios, observamos también el mes de febrero del año 2013. En este mes se observan 3 boletas de honorarios que superan el 1 millón de pesos. De estas 3, identificamos 2. Una de Carolina Gacitúa, ¿cierto?, por 2.220.000 pesos, y una de Esteban Zavala por 4.444.444 pesos. Como se advierte, su señoría, no era, ¿cierto?, una revisión de una boleta, ¿cierto?, cada 300, de un cheque cada 300. Para identificar estos pagos irregulares, una simple auditoría le bastaba hacer una simple revisión de boletas de honorario de un monto relativamente razonable, 1 millón de pesos, y comenzar a inquirir, ¿cierto?, preguntar la justificación de estos servicios, la justificación del pago de estos honorarios, y naturalmente detectar cómo se hizo respecto del trabajador señor Hernán Díaz para detectar las irregularidades. Algo sí aparece también de una simple revisión de la revisión de los egresos de cajas o de las glosas de las boletas. Vamos a poner algunos ejemplos, hay muchos, pero nos vamos a concentrar en algunos. Sobre el tema de el ámbito de las asesorías que podía solicitar el señor Mujica, Francisco Mujica,
él mismo señaló, ¿cierto?, en su declaración ante este tribunal, que él solía pedir asesorías legales, tributarias o científicas. Nunca habló el señor Mujica de la posibilidad o necesidad de requerir asesorías de diseño, ¿cierto?, asesorías de arquitectura, asesorías comunicacionales. Podría haberlo dicho, ¿no es así? Podría haberle señalado a este tribunal que pediría una serie de rubros, incluyendo estos tres últimos, pero no lo hizo. También se pronunció sobre este punto, sobre el ámbito de del contenido, ¿cierto?, de los egresos de caja o de las boletas, ¿cierto? Esto es, el tipo de servicios a ser contratados o prestados, el señor Raúl Feliu. Y se le consultó si era frecuente que el señor Mujica contratara servicios, a lo que él respondió que lo hacía desde que trabaja con él, ¿cierto? Y que siempre tenía temas de abogados, ¿cierto? Y de asesorías en la ley de pesca. Veamos si efectivamente hay correspondencia entre estos relatos y, naturalmente, las boletas de honorarios y su contenido o mejor dicho, el soporte que justifica el contenido. Sobre esto, destacar el documento número 18. Se trata de un documento incorporado con el testigo Edson Figueroa el 29 de abril, ¿cierto?, del año 2019. El documento 18, sus señorías, corresponde a la boleta número 59 de Giorgio Carrillo. Es por 10 millones de pesos y la glosa, ¿cierto?, la descripción del servicio contratado indica asesoría comunicaciones. Como el tribunal lo tiene suficientemente claro por la exhibición y lectura, los informes que emitió Giorgio Carrillo jamás correspondieron a comunicaciones, correspondían a pesca y corredores bioceánicos. Su origen era el trabajo de asesoría legislativa del Congreso, pero nadie lo detectó porque jamás hubo ningún tipo de revisión, fiscalización, ¿cierto?, o auditoría sobre esta materia. Además, ¿cierto?, una revisión también de otras boletas de honorarios emitidas por otras personas que no prestaron servicios permite arribar a la misma conclusión. Me estoy refiriendo a la evidencia material número 26. Se trata de evidencia que fue incorporada el 6 de mayo del año 2019 y corresponde a las boletas de honorarios. El tribunal recordará naturalmente que fueron exhibidas en varias oportunidades. Sobre ello citar algunas, no todas, pero algunas que pueden ser tremendamente claras para dilucidar este tema. La boleta de honorarios número 9 es la boleta de Daniel Ortega. Señala en su glosa informe jurídico, ¿cierto?, acerca de las autorizaciones de pesca y de su naturaleza jurídica y regulación. El pago por esta glosa, por esta descripción de servicio, corresponde a 10 millones de pesos líquidos, sin existir ningún informe de respaldo. La boleta número 18, también de la evidencia material 26, es una boleta de Lorena Lara, por 5 millones líquidos, por servicios de arquitectura. Naturalmente, jamás existió ningún tipo de trabajo de reparación, remodelación, diseño. Nadie lo notó, ¿cierto?, ni con esta ni con ninguna de las boletas de Lorena Lara. Luego, la boleta número 3, de Flavia Manríquez. En su glosa o descripción de servicio prestado indica asesoría comunicacional, ¿cierto?, es la boleta número 3, por 10 millones líquidos, sin trabajo de respaldo alguno, sin informe, sin documento que avale la prestación del servicio. También es el caso de las boletas de Lucía Montenegro, quien describe como servicio presuntamente prestado asesorías en sistemas administrativos sin ningún trabajo de respaldo. Las boletas de los hermanos Ramírez, ¿cierto?, Alexis, ¿cierto?, y Marcelo Ramírez, y de Carolina Gacitúa, por servicios de ingeniería, ¿cierto?, sin que hubiera trabajos de respaldo. La boleta también de María del Pilar Plaza, me estoy refiriendo a la número 2, por 5 millones de pesos, en su descripción, en la descripción del servicio presuntamente pero nunca prestado, supervisión por diseño, sin ningún trabajo de respaldo. La inconsistencia, entonces, entre la existencia de servicios prestados, las glosas de las boletas, ¿cierto?, el pago de estos honorarios sin ningún respaldo y la ausencia de fiscalización o auditoría llega a su punto máximo, ¿cierto?, con la premiación anual.
que fue un tópico, ¿cierto? Un aspecto que se refirió en detalle la fiscal Chong. No voy a entrar al detalle porque ella ya hizo un minucioso análisis. Tan solo recordar, ¿cierto?, que Miguel Ángel Escobar sostuvo que la compañía Corpesca nunca realizaba una premiación anual. Naturalmente, dentro de la cultura organizacional de todos los trabajadores, es bien conocido la inexistencia de una premiación anual, ¿cierto? De haber sido existente esta actividad corporativa, todos los trabajadores habrían estado en conocimiento de su existencia. Bueno, sobre esto se le exhibió al testigo Miguel Ángel Escobar la evidencia material número 12, ¿cierto? Es la bandeja de entrada del señor Mujica, el correo de 13 de mayo del año 2013, fue incorporada el 25 de abril del año 2019, y básicamente lo que hace este correo de 13 de mayo, ¿cierto? Lo que hace es adjuntar la factura de Miguel Ángel Escobar a Mujica por el asunto premiación anual. Miguel Ángel Escobar sostuvo que Mujica le pidió, ¿cierto?, que le enviara la factura, lo cual naturalmente él realizó. Podría, y en rigor debió haber denunciado esta situación porque correspondía a un servicio claramente no prestado y no lo hizo. Se trata de un monto que supera los 11 millones de pesos para una premiación inexistente. Nadie lo detectó, no lo denunció el señor Escobar, no lo detectó ninguna auditoría de la empresa Sercor. Luego, esto confirma el error de diseño, su señoría. Ya hicimos referencia al error de diseño de la empresa Deloitte, que no detectó como un riesgo las boletas de honorarios. El riesgo de las boletas de honorarios no fue identificado en el diseño y tampoco fue controlado, ¿cierto?, en las auditorías posteriores, porque en definitiva no fue descrito, no fue controlado y siempre se pensó que era un riesgo menor. Analicemos otro capítulo, ¿cierto?, que también es relevante de cara a las exigencias legales del artículo 4. Artículo 4, numeral 4, letra B, ¿cierto? Estamos en la ley 20.393, que permite atribuir responsabilidad a la compañía Corpesca. Hace referencia esta disposición a la certificación y que las personas jurídicas pueden obtener o podrían obtener certificación de la adopción e implementación de su modelo de prevención como una forma, naturalmente, de exhibir que se trata de un modelo efectivo, eficiente, operativo, que controla riesgos. ¿Qué ocurrió con la compañía Corpesca? Bueno, quedó clarísimo que certificó su modelo tan solo en agosto del año 2015. No el año 2013, ¿cierto? Después del 13 de mayo con la salida del señor Mujica. Demoró bastante más. Esto quedó bastante claro con el documento número 394, ¿cierto? Fue incorporado el día 14 de enero de este año, del 2020, mediante lectura, en el cual se incorporó y se dio lectura al informe de certificación de la empresa respectiva. Se podría argumentar, y me parece que así lo ha deslizado la defensa de la compañía, de que, en definitiva, el proceso de certificación sería un proceso dificultoso, un proceso complejo, un proceso extremadamente exigente, que muy pocas compañías habrían podido lograr, ¿cierto?, este estatus de tener un modelo certificado. No obstante ello, se incorporó la prueba documental, ¿cierto?, 853, letra E. Fue incorporada el día 13 de febrero del año 2020. Letra E, su señoría, E de elefante, ¿cierto? Gracias. 853, letra E. Este documento, el 853, letra E del elefante, del 13 de febrero del año 2020, es una copia de una carta enviada por una clasificadora de riesgo a la Superintendencia de Valores y Seguros, es la calificadora Feller Rate, y da cuenta, que esto es lo importante, de una serie de certificados que emitió a una serie de compañías, a una serie de personas jurídicas. Desde ya, el 11 de noviembre del 2011, fue certificado el Banco de Chile. El 26 de diciembre de ese mismo año, del año 2011, Corredores de Bolsa S.A. y Banchile, Administradora General de Fondos. Además, la misma clasificadora de riesgo, Feller Rate, identificó otras 14 personas jurídicas certificadas del año 2012. Se trata del documento
853, letra M. ¿El Y por año su parte, 2012? sí, corresponde a 14 personas jurídicas certificadas del año 2012, según dice esta carta de Feller Rate, y el documento es el 853 de letra M, M de mamá. También algo similar ocurre con la carta emitida por BH Compliance. También es una compañía certificadora. El tribunal recordará que el 13 de febrero se incorporaron todas estas cartas, ¿cierto? El 13 de febrero de 2020. Y la carta de BH Compliance corresponde al documento 853, letra N, N de nuez, ¿cierto? En el cual se identifican 32 personas jurídicas certificadas el año 2012 y 10 en enero del año 2013. Corpesca, insistimos, lo hizo tan solo el año 2015. Con lo cual, queda absolutamente claro que Corpesca pudo y debió haberse certificado muchos años antes de la fecha en la cual efectivamente lo realizó. Vamos a pasar ahora, sus señorías, a un nuevo capítulo dentro, obviamente, de la regulación del artículo 4, que es tremendamente relevante, que dice relación con la reacción, ¿cierto? Con las medidas concretas que pudo y debió haber tomado la compañía frente a la detección de un riesgo o la detección de una situación irregular, como el pago por servicios no prestados, ¿cierto? Es lo que detona el incidente de la renuncia del señor Francisco Mujica. Esto también aparece reflejado en los artículos 4, numeral 3 y numeral 4 de la Ley 20.393. Hace referencia a esta disposición legal a la exigencia de sanciones administrativas internas y responsabilidades pecuniarias para quienes incumplan el sistema de prevención de delitos y hace referencia también a establecer un sistema para detectar y corregir fallas. Por lo cual es relevante ver cuál fue la reacción, obviamente, de la compañía, ¿cierto?, del directorio del señor Roberto Angelini frente al incidente que detona, ¿cierto?, toda esta investigación. Y ahí lo más fundamental es determinar cuál fue la actividad de investigación interna. Se le consultó sobre este punto específico al señor Roberto Angelini, y él nos respondió que el gerente interino, ¿cierto?, comenzó esta investigación y la terminó el gerente definitivo, que era el señor Arturo Nato. Sostiene que se hizo una investigación, se hicieron pagos por esta investigación por impuestos que no se habían pagado. No obstante ello, no obstante lo que señala, ¿cierto?, el señor Angelini, si uno revisa cuál fue la labor específica que se realizó por Eric Van Hanel, lo único que hubo, ¿cierto?, fue un informe preliminar. Un informe preliminar que fue incorporado, ¿cierto?, el día 27 de diciembre del año 2019. Corresponde a la evidencia material número 9. Fue incorporado con el testigo Claudio Escobedo. Y el documento indica copia del informe preliminar de los pagos realizados a Giorgio Carrillo. Esto fue además hecho llegar, ¿cierto?, a la Fiscalía el 7 de agosto del año 2015, a propósito de la investigación. El 7 de agosto de 2015, a propósito de la investigación que ya se había iniciado. O sea, se trata de información que la compañía entrega una vez que ya se ha iniciado una investigación, sin que la compañía haga ningún tipo de denuncia, sin que presente ningún tipo de acción judicial, de tal forma que lo hace la defensa de la compañía una vez que ya está, una vez que ya se ha iniciado la investigación. No sé si me escuchan correctamente. ¿Hay algún inconveniente? Hay alguien que tenía el micrófono abierto, parece. Sí. Ah, perfecto. Pero ahora parece que está solucionado. Perdón, quedé cuando señalaba que esta información fue entregada por Corpesca cuando ya se había iniciado la investigación. Efectivamente. No sin ningún tipo de denuncia. Efectivamente, estaba destacando la fecha en que se incorpora, se hace llegar, ¿cierto?, a la Fiscalía, al Ministerio Público, este informe preliminar, destacando que en definitiva se realiza el 7 de agosto del año 2015, cuando en una época temporal muy posterior, ¿cierto?,
y no a propósito de una denuncia que haga la compañía. La compañía pudo, y tal vez debió, haber denunciado estos hechos, pudo, y tal vez debió, haberse querellado por estos hechos, pero bueno, iniciada la investigación, cuando ya había una orden de investigar, se entrega este informe preliminar de los pagos realizados a Giorgio Carrillo al personal policial. Informe que además únicamente se enfoca en la persona de Giorgio Carrillo, sin ampliar, ¿cierto?, el ámbito de su análisis, el ámbito de la revisión a todas las boletas de honorarios emitidas por todas las boletas de honorarios vinculadas a Francisco Mujica. Es una investigación completamente insuficiente, no identifica, ¿cierto?, no descubre los pagos realizados, ¿cierto?, a Esteban Zavala, y no identifica ninguna otra boleta de honorarios, ¿cierto?, autorizada con la firma verde de Francisco Mujica por pagos de servicios no prestados, ¿cierto?, para el pago de sobornos, ninguna de las 81 boletas a las cuales ya dio cuenta in extenso la fiscal Jimena Chong. Y además, por si esto fuera poco, se queda en un informe preliminar. Esto significa, en resumidas cuentas, que nunca hubo un informe definitivo, ¿cierto? Esto además lo precisó Eric Van Hanel al momento de declarar ante este tribunal. Se le consulta sobre el encargo que se le hizo. Recordará al tribunal que el encargo se lo hizo el gerente interino, ¿cierto?, Claudio Elgueta, y él responde que el encargo consistía en averiguar las circunstancias de pago a Giorgio Carrillo y ver si había algo más. ¿Qué acciones desplegadas, se le consultan al señor Van Hanel, él realizó? Básicamente nos responde: buscamos dentro del sistema de pago las boletas pagadas. Se le consulta si se tomó contacto con algún empleado de Corpesca que haya intervenido en el pago o registro de las boletas. Responde que es probable que sí, pero a lo más nos vamos a la evidencia, dando a entender, ¿cierto?, que en realidad lo único relevante fue la revisión documental. Se le exhibe al señor Van Hanel el informe preliminar, ¿cierto?, de los pagos realizados, y lo reconoce, ¿cierto?, la evidencia material número 9 que acabo de precisar. Y se le pregunta si se materializó la entrevista con Francisco Mujica. Responde con claridad: no. ¿Y el objeto de la auditoría? Responde con claridad: fraude interno. ¿Se amplió la búsqueda al espectro vinculado a Francisco Mujica? No, responde Eric Van Hanel. Como ustedes advierten, sus señorías, se trata de un informe totalmente insuficiente, no hace labores básicas de cualquier investigación, ¿cierto?, la más mínima, la más rudimentaria, como entrevistar a los responsables y al principal responsable, y además detectar la posibilidad evidente de que el caso del señor Carrillo no sea un caso aislado, sino que además haya otras personas en situación similar o idéntica a Giorgio Carrillo. De hecho, el encargo, ¿cierto?, el encargo del informe preliminar, ¿cierto?, da cuenta de las labores realizadas, ¿cierto? Además de la versión que da el señor Van Hanel, la simple lectura, este informe fue leído naturalmente, da cuenta de que en definitiva se revisaron documentos entregados por el señor Mujica, que había correos que mencionaban a la señora Isasi, pero no se fue más allá, y se indica en el informe como una aseveración, como una conclusión, que eran informes de asesoría propios del giro de la empresa y que además el señor Mujica manifestaba que su visto bueno era suficiente, advirtiendo, dejando en evidencia su carácter provisional, su carácter incompleto. El informe termina señalando que el encargo hecho por el directorio es más amplio, por lo que se continuará con la investigación y se informará el resultado en la medida que aparezcan nuevos antecedentes. Eso dice textualmente el informe. No obstante ello, esta investigación nunca ocurrió. ¿A quién le correspondía insistir, por cierto, en que esta investigación concluyera definitivamente, que fuera exhaustiva? Obviamente al directorio, porque así lo había asumido en la sesión número 213, el 3 de noviembre del año 2011, cuando había asumido formalmente por escritura pública
el monitoreo de este diseño, de este plan de prevención de delitos. De esta forma, se advierte que no hubo aquí una real intención de investigar, de dilucidar, ¿cierto?, qué es lo que había pasado e incluso de detectar otras irregularidades. Un aspecto tremendamente relevante, además de la investigación, dice relación con las consecuencias, ¿cierto?, jurídicas, con las sanciones que se pueden aplicar a los trabajadores, ¿cierto?, a las personas vinculadas a la compañía, a la persona jurídica, por su actuar indebido. Esto lo dice, ¿cierto?, entre otros instrumentos, entre otras referencias, el profesor Maximiliano Portales, citando la regulación del Reino Unido, la regulación del United Kingdom Bribery Act, ¿cierto? Corresponde a la regulación, como ustedes saben, de justamente del cohecho, ¿cierto? ¿Y qué dice la regulación del Reino Unido? Para tener un elemento de comparación, que detectadas, ¿cierto?, conductas ilícitas en la organización, se debe incluir, ¿cierto?, una actividad sancionatoria interna. Y de hecho, la reacción de la compañía, la sanción conforme a su reglamento interno, conforme a todos los elementos legales que posee, da cuenta de la respuesta que puede tener una compañía, ¿cierto?, una corporación, una persona jurídica frente a la infracción del código de ética o del reglamento interno o de los principios de integridad con lo cual debe actuar. ¿Cuál fue la respuesta de la compañía? Bueno, no hubo en realidad ninguna respuesta que significara naturalmente una sanción, ¿cierto? En el caso de Jaime Ortiz, que fue el encargado de prevención de delitos que no logró implementar ni monitorear el modelo de prevención de delitos, en rigor su destino organizacional fue su ascenso en calidad de contralor. En el caso de Michel Campillay, no tan solo estuvo en el Congreso durante todo el periodo que hemos detallado, sino que, de acuerdo a la versión que nos presentó al declarar ante el tribunal, sigue realizando algún tipo de actividad en el Congreso, no obstante que se trata de un trabajador, ¿cierto?, vinculado a la actividad extractiva de la compañía. Y en el caso del señor Ramón Pino, ¿cierto?, que fue formalmente asesor de Marta Isasi, todos sabemos que luego de realizar esta labor de asesoría, ¿cierto?, en la cual era obviamente la persona vinculada con Francisco Mujica para entregarle información, discursos e indicaciones a la diputada Isasi, sabemos que terminó de gerente de la empresa Selecta en Brasil. Y finalmente, el señor Francisco Mujica nunca fue despedido, ¿cierto? Renunció voluntariamente a su cargo y asumió una labor gerencial de Agrícola Trani, ¿cierto?, que es una empresa, una family office vinculada al señor Roberto Angelini. Pero además, sin perjuicio del destino, ¿cierto?, de todas estas personas, también uno puede verificar de qué forma la cultura corporativa se ha ido plasmando, es decir, la cultura corporativa se ha ido plasmando la integridad, ¿cierto? Esto es la necesidad de incorporar este modelo de prevención. Y una forma de poder evidenciarlo dice relación con la comunicación que hizo la empresa frente a esta situación, ¿cierto? ¿Qué comunicación hizo la empresa en relación al incidente, ¿cierto?, del reportaje de CIPER, al escándalo de proporciones, a la bomba atómica, ¿cierto?, que relataba Raúl Feliu, ¿cierto?, frente a la renuncia del señor Mujica por descubrirse la existencia de todos estos pagos irregulares, todos estos sobornos a la diputada Isasi a través de los informes de Giorgio Carrillo? Bueno, la comunicación fue incorporada desde la evidencia material número 12. Fue incorporada el día 25 de noviembre. Es un correo electrónico, su señoría, obtenido de la bandeja de entrada de Raúl Feliu. Proviene del director Eduardo Navarro y corresponde a una comunicación del día 17 de mayo del año 2013 a las 11:27. El asunto indica comunicado. Incluye un archivo que fue leído, ¿cierto?, que indica comunicado interno Corpesca definitivo. Me permito leerlo muy brevemente, algunos extractos, fue leído en extenso, pero me parece que hay algunos elementos que son bastante decidores de la forma en que comprendió la compañía qué es lo que había sucedido y cuál era la reacción comunicativa.
Como es de público conocimiento, una nota periodística nos ha involucrado en una situación que ha comprometido la imagen pública de Corpesca y nos ha obligado a tomar decisiones difíciles. En este contexto, don Francisco Mujica presentó su renuncia a la gerencia general de nuestra compañía, la que fue aceptada por este directorio, una decisión dolorosa, dice textualmente, ya que durante sus 14 años en dicho cargo cumplió un rol destacado en el desarrollo de la compañía y en el sector pesquero nacional. El directorio agradece, textual, agradece la labor de don Francisco Mujica y su nobleza, en esos términos, en estas circunstancias. Como se advierte, desde el punto de vista comunicativo para la empresa, aquí hay una aceptación abnegada de la renuncia como una decisión dolorosa. Se agradece la labor del señor Mujica hasta la nobleza, sin ningún reproche. En el comunicado de prensa, describiéndose esta situación como un error de administración, según nos decía el señor Roberto Angelini. No hay nada de malo, entonces, en lo que realizó el señor Francisco Mujica. Luego, ¿cómo sería posible transmitirle a los trabajadores que esta situación ocurrida con todos estos pagos durante todos estos años es una situación irregular que no puede volver a repetirse y que, más aún, se debe denunciar ante las autoridades a través de la línea interna, ¿cierto?, a través del código de ética? Naturalmente, si las más altas autoridades no hacen ni el más mínimo reproche, mucho menos los trabajadores podrán denunciar ninguna situación irregular como la acontecida por Francisco Mujica. Pero además de vincularse, ¿cierto?, Francisco Mujica a una empresa, una family office vinculada al señor Angelini, también durante el juicio, el tribunal pudo constatar que él continuó siendo director de empresas del grupo pesquero. Se le mantuvo, ¿cierto?, como un año en la Maestranza Arica, ¿cierto?, en Astilleros Arica, y además se le mantuvo como gerente de Agrícola Trani. Esto se revela de dos documentos, el documento 475 letra A y el documento 475 letra A, su señoría, y 475 letra B, ambos incorporados el 13 de agosto del año 2019. El primer documento, el documento 475 letra A, es un certificado del gerente general de Astilleros Arica, es el señor Patricio Tapia, y él certifica que Mujica fue director de Astilleros Arica desde enero del año 2011 hasta marzo del año 2015. Presentada su renuncia entonces, transcurrieron años mientras él se le mantuvo en ese cargo, y por su parte, el documento 475 letra B corresponde a un contrato de trabajo, ¿cierto?, entre la gerencia general de Agrícola Trani, que es el señor Andrés Lehuedé, y Francisco Mujica, lo cual da cuenta, naturalmente, de la labor que él continuó realizando para el grupo Angelini o para Roberto Angelini. A modo de epílogo, ¿cierto?, de epílogo de toda esta historia, esta fue la sanción, ¿cierto?, el reproche, la consecuencia jurídica adversa que tuvo Francisco Mujica por realizar sobornos reiterados durante años a dos parlamentarios en ejercicio entre los años 2010 y 2013. Ya estoy terminando, su señoría, en relación con todo este análisis. Quiero cerrar básicamente destacando que, a diferencia como lo ha planteado la defensa de la compañía, ¿cierto?, de Corpesca, Francisco Mujica no requirió, ¿cierto?, no requirió de ninguna elusión fraudulenta, no requirió vulnerar, ¿cierto?, sofisticados sistemas de control, no requirió engañar a los auditores internos o externos, no necesitó vulnerar, ¿cierto?, sistemas informáticos, no necesitó falsificar documentación al interior de la compañía, no necesitó la connivencia de ninguna persona en la compañía. Bastó únicamente con sus facultades de administración, facultades plenipotenciarias, ¿cierto?, como precisó la fiscal Chong, para, en definitiva, ordenar contratación de servicios no prestados,
autorizar su pago mediante la famosa firma verde e incluso instruir a Domingo Viviani que se pagaran prontamente, en el mismo día o en los días siguientes a la emisión, cada una de las 81 boletas de honorarios por servicios no prestados para realizar luego este tipo de actividad consistente en los sobornos. Luego, no hay controles, no hay ningún control que fue vulnerado. No hay controles porque además no existieron hasta el día 3 de noviembre del año 2011, la sesión 213, en la cual formalmente el directorio asume la implementación del modelo a contar del 1 de diciembre del año 2011. Y por lo demás, porque el diseño realizado por Deloitte no fue un diseño adecuado, no detectó los riesgos de los pagos, ¿cierto?, a fundaciones o corporaciones vinculadas al senador, no identificó los riesgos que había de numerosos funcionarios de Corpesca o trabajadores de Corpesca que mantenían vínculos con diversos funcionarios públicos, entre ellos con personas de la Subsecretaría de Pesca, porque no hubo un encargado de prevención independiente que tuviera una función exclusiva con recursos suficientes, humanos y económicos, y por el contrario, se trataba de un encargado de prevención que incluso se vinculó con la actividad delictiva al firmar los cheques del soborno, al ser apoderado, porque no hubo difusión interna del código de ética, un código de ética que demoró años en formularse, que fue incluso formulado de manera incorrecta durante los años 2011 y 2012, porque no hubo capacitaciones reales y efectivas hasta que sumó Eric Van Halen en abril del año 2013. Nunca se realizaron capacitaciones por parte del encargado Jaime Ortiz, y porque no hubo auditorías eficientes, efectivas, ¿cierto?, que detectaran riesgos que eran fácilmente de identificar de la simple revisión de los libros de honorarios. Destacar que el profesor Juan Ignacio Piña, ¿cierto?, en su texto sobre modelos de prevención de delitos de la empresa, hace referencia a la necesidad, ¿cierto?, de autonomía del encargado, de tal forma que cualquier dependencia de otros órganos de la empresa, como una gerencia de administración y finanzas, puede menguar su autonomía. O sea, el profesor Piña, en este texto, da cuenta cómo la dependencia de Jaime Ortiz, de Raúl Feliu, y a su vez de Francisco Mujica, merma absolutamente la autonomía, porque finalmente no hubo investigación acuciosa, tan solo una revisión preliminar documental, pero no una investigación definitiva, y porque no hubo sanción alguna, ¿cierto?, consecuencia jurídica adversa a ninguno de los involucrados. Paradigmáticamente, ¿cierto?, el señor Mujica terminó realizando otras actividades de gestión, ¿cierto?, de gerencia o de director en empresas vinculadas al grupo, lo que da cuenta de la inexistencia absoluta de una cultura empresarial vinculada con la ética, con la integridad, de tal forma que lo único que se tuvo a la vista para diseñar este modelo de prevención fue intentar eximirse, eludir, soslayar la responsabilidad penal sin involucrarse directamente jamás el directorio, ni el señor Roberto Angelini, ni ninguno de los directores, ni en el control del modelo de prevención de delito, ni tampoco en la actividad directa que estaba realizando el encargado de prevención, por lo cual el modelo de prevención no tan solo fue un diseño, sino también fue inadecuado, ineficaz, inefectivo, resultando de todo esto que la compañía Corpesca, a nuestro juicio, debe ser condenada por su responsabilidad penal de conformidad con el artículo 3º, inciso 1, por cumplimiento de esa norma, justamente por falta de dirección, supervisión y control, porque no puede aplicarse el artículo 4º, esto es eximirse de su responsabilidad por el existente modelo de control y por haberse, en definitiva, por este defecto de organización, promovido, facilitado la realización de 81 pagos de sobornos realizados por Francisco Mujica a 2 parlamentarios en ejercicio vinculados a su actividad parlamentaria con un incumplimiento indebido de todos sus deberes funcionarios al tenor del artículo 248 bis. Con esto termino, sus señorías. Muchas gracias nuevamente por su atención y cedo la palabra a la fiscal Chong, que naturalmente va a continuar
con otras partes de la clausura del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Haciendo un ejercicio similar al que ya realizamos a propósito del delito de cohecho y al que ya realizamos a propósito del delito relativo a la responsabilidad penal de la persona jurídica, vamos ahora a concluir nuestros alegatos de clausura refiriendo tanto a la imputación realizada a ambos acusados, Orpiz e Isasi, respecto de delitos tributarios, cuanto a la acusación formulada con respecto al acusado señor Orpiz y al acusado señor Lobos en lo que respecta al delito de fraude al fisco. Respecto del punto de los delitos tributarios, el cual se vincula específicamente a una imputación del delito del artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. Trataremos de ser muy breves y remitirnos a la explicitación que realizamos en nuestro alegato de apertura, referido tanto a las posturas dogmáticas como a las posturas jurisprudenciales que respaldan la posición de esta parte acusadora, centrándonos particularmente en este ejercicio argumentativo, en aquellos elementos de prueba que en definitiva justifican cada uno de los elementos que constituyen el delito del artículo 97, número 4 del Código Tributario. Partimos por señalar en consecuencia que el delito en cuestión, que fue incorporado en el Código Tributario en una época en que ya el acusado Jaime Orpiz era parlamentario y por lo tanto a quien le correspondió tomar parte en la discusión que incorpora este delito tributario de sujeto, perdón, de sujeto activo genérico, que sanciona a aquel que confeccione, venda o facilite a cualquier título documentación tributaria de carácter falso, boletas, facturas, notas de crédito, notas de débito, a fin de posibilitar la comisión de los delitos tributarios previstos en los incisos primero, segundo o tercero del mismo artículo 97, número 4 del Código Tributario. En el presente caso, como el tribunal sabe, la atribución de responsabilidad que hace el Ministerio Público lo es como autores del delito referido a Orpiz Buchón por la facilitación reiterada de 81 boletas de honorarios falsas a Corpesca y a Isasi Barbieri de 7 boletas de honorarios falsas a Corpesca, cuya materialidad ya fue referida a propósito de la utilización de estos mismos vehículos para la obtención de los sobornos pagados por Corpesca a propósito del delito de cohecho. En ambos casos, esta facilitación se hace determinándose la emisión de estas boletas de honorario por parte de los acusados y en la persona de Francisco Mujica Ortúzar como gerente general de Corpesca, posibilitando, por la naturaleza del documento en cuestión, una boleta de honorarios, la comisión del delito del artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, delito por el cual y en relación con estos hechos, Francisco Mujica Ortúzar se encuentra condenado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 99 del Código Tributario por haber detentado a la época de ocurrencia de los ilícitos la condición de gerente general. Corpesca Sociedad Anónima, en su condición efectiva de sujeto activo del tributo, es contribuyente del impuesto a la renta conforme lo señala el artículo 3º de la Ley de Impuesto a la Renta. Es una persona domiciliada o residente en Chile y que desarrolla, en este caso, actividades de carácter comercial. En efecto, conforme lo dispone el artículo 20, número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, quedan sujetas al impuesto respectivo las rentas de la industria, del comercio, de la minería y de la explotación de las riquezas del mar, que es precisamente el giro de Corpesca Sociedad Anónima, giro que por lo demás es conocido de ambos acusados. A su turno, el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta determina, y como explicaron tanto el perito Max Zapata como el perito Juan Valdés, ambos del Servicio de Impuestos Internos, y presentados por parte de la parte acusadora por el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos como sustento probatorio de los delitos tributarios imputados, el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta señala la forma como se calcula la denominada renta líquida imponible.
señalándose a propósito de las personas jurídicas, condición que tiene Corpesca Sociedad Anónima, que dicha renta líquida imponible permite deducir de la renta bruta todos los gastos necesarios para producir la renta. Esto se pormenoriza en el artículo 32 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Las personas jurídicas, las personas que realizan actividades de carácter comercial o extractivo de las riquezas del mar, como es el caso de Corpesca Sociedad Anónima, tributan lo que se denominan rentas de primera categoría. A su vez, las rentas que se denominan de segunda categoría son las rentas del trabajo. Y estas rentas del trabajo están a su vez reguladas en el artículo 42 número 1, renta del trabajo dependiente, 42 número 2, rentas del trabajo independiente. Y se señala en esta última disposición que los ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o cualquier otra profesión u ocupación lucrativa se gravan con arreglo a las disposiciones, ¿no es cierto?, del impuesto de segunda categoría. Y se entiende, indica el inciso segundo del artículo 42, número 2 de la Ley de la Renta, que para los efectos del inciso anterior se entenderá por ocupación lucrativa la actividad ejercida en forma independiente por personas naturales. La forma como se encuentra redactada la normativa de la Ley de Impuesto a la Renta supone siempre que debe tratarse de rentas obtenidas con respecto a actividades realizadas, al ejercicio efectivo de profesiones liberales. En ningún caso a actividades de carácter ficticio, actividades simuladas o actividades imaginarias. Esto resulta relevante para los efectos sobre todo de justificar la ausencia de fundamento de la pretensión de la defensa, que aunque fue planteada por la defensa de Orpi Fuchón, por ser un argumento de derecho, podría predicarse también por la defensa de la acusada Isasi, quien sin embargo no la reclamó. Esto es acerca de la ausencia de dolo que se vería reflejado en el hecho de que la empresa poder que en todo caso se encuentra fuera del dominio del hecho de los imputados, podría entonces incorporar estas erogaciones, estos pagos de beneficios económicos en clave de cohecho como gastos rechazados. Este argumento de esta posibilidad de incorporar estas boletas como gastos rechazados y que aquello de alguna forma inhibiría la concurrencia del elemento subjetivo dolo como parte de la imputación objetiva, este argumento cuenta con una doble fuente de refutación. Una, desde las reglas tributarias de la propia Ley de Impuesto a la Renta, y la segunda, desde la adecuada regla de interpretación penal de la norma de prohibición tributaria, artículo 97, número 4, inciso final. A propósito de los gastos rechazados, y en particular respecto de su alcance, el artículo 33 de la Ley de Impuesto a la Renta supone, como expusieron con claridad los peritos señores Max Zapata y señor Juan Valdés, requiere que se trate de un gasto por un servicio real, por un servicio efectivo. A su vez, el delito del artículo 97, número 4, inciso final, del Código Tributario, refiere a la facilitación a cualquier título de boletas falsas para cometer alguno de los delitos previstos en los incisos precedentes, de tal suerte que este ilícito se estructura como un delito de peligro, siendo en consecuencia lo determinante para la comisión del delito que los documentos que se faciliten, además de su condición de falsedad, que es una condición material, ideológica, necesaria para poder calificar esos documentos como idóneos para la comisión del delito del artículo 97, número 4, inciso final, se requiere que dichos documentos tengan la potencialidad, bajo el conocimiento del hombre medio, de permitir
la comisión de los delitos del artículo 97, número 4, incisos primero, segundo o tercero, sin que quede comprendido dentro del dominio del hecho del agente, cualquiera, este es un delito de sujeto activo genérico, de que no quede comprendido entonces dentro del dominio del hecho del agente que dicho delito efectivamente se produzca. Vale decir, basta solo que la conducta de los acusados ponga en riesgo el bien jurídico, en este caso la correcta administración tributaria y el sistema de ingresos y egresos del Estado, con su acción. Por lo tanto, la sola circunstancia de que las boletas de honorarios tengan la virtud de, en el evento de ser incorporadas a una contabilidad, puedan ser rebajadas de la base imponible del impuesto a la renta a través de la normativa que regula la determinación de la renta líquida imponible, satisface suficientemente los presupuestos típicos del artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, respecto del cual se encuentran acusados tanto Orpis como ISASI. Lo que se castiga entonces es posibilitar la comisión de estos delitos. No se requiere, de hecho, que ocurra un perjuicio tributario y esto se manifiesta en la estructura de sanción prevista en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. A diferencia de aquellos delitos en donde se sanciona más drásticamente cuando ocurre efectivamente un perjuicio fiscal, en esos delitos que se requiere este perjuicio fiscal, el legislador ha establecido como pena accesoria una multa, pero una multa asociada precisamente a la existencia de ese perjuicio fiscal. Como contrapartida, el legislador ha establecido también en las normas tributarias una aminorante de responsabilidad penal cuando dicho perjuicio no se produzca. En el caso del artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, en cambio, se entiende que no es relevante la materialización de ese perjuicio y eso se ve expresado en que la multa no se asocia al perjuicio fiscal, sino que es un monto determinado, un marco determinado de unidades tributarias anuales. En ese sentido, lo que haga la empresa, lo que haga el destinatario de esta boleta de honorarios resulta irrelevante. Es una sanción a un acto que respecto de esos delitos es preparatorio, es una participación previa a la ejecución del delito, pero sancionada expresamente. De este modo, para el caso concreto que nos ocupa, ISASI por una parte y Orpis por otro, ambos tenían independientemente, individualmente, al margen de su condición de parlamentarios, el carácter de contribuyentes. Han realizado actividades profesionales, legisladores, abogado uno, empleada de empresas la otra, previa a su incorporación al Congreso Nacional. Conocen en consecuencia, por sus conocimientos específicos y por su condición de legisladores, la trascendencia tributaria de una boleta de honorarios. Y conforme a ello, teniendo en cuenta esta concepción de dolo como un criterio de imputación objetiva, la concurrencia de cualquier intención paralela, intención que corra en conjunto con este elemento subjetivo del tipo del artículo 97, número 4, inciso final, esto es, que se posibilite la comisión de un delito tributario, en ningún caso anula la concurrencia del elemento subjetivo dolo, ni mucho menos lo sustituye. El profesor Ramón Rahués expresa que, aunque tradicionalmente se ha definido el dolo como conciencia y voluntad de la realización de una conducta objetivamente típica,
Esta definición, como lo señalamos en nuestro alegato de apertura, ha sido paulatinamente abandonada tanto por la doctrina como por los tribunales, hasta el punto que hoy día podemos afirmar que el dolo se concibe de forma explícita o de forma implícita solo como la conciencia de la realización de un comportamiento típico objetivo. Por expresarlo de forma simple, continúa Ragüez, pero contundente, el dolo ya no es conocimiento y voluntad, sino únicamente conocimiento. Y ese conocimiento particular se explicita por actos externos y fue acreditado en el presente juicio a través de un conjunto de preguntas y respuestas que otorgan los propios acusados en relación con la vinculación y el conocimiento que tienen con la legislación tributaria, que en el presente caso, y para los efectos de los hechos que nos ocupan, es una legislación tributaria no de una alta complejidad o de un alto grado de conocimiento técnico, toda vez que, en definitiva, la emisión de boletas de honorarios opera además sobre la base de una plataforma informática del Servicio de Impuestos Internos, opera con un grado de, por así decirlo, de cotidianeidad que hace que este conocimiento sea susceptible de ser presumido. Pero no solo eso, no solo eso. Testificó, como ya lo dijimos, respecto de Orpis, Carolina Gacitúbal Arenas, señalando que es Orpis quien le pide no solo emitir boletas, sino además conseguir personas que estuvieran interesadas en hacerlo. En el caso de la acusada Isasi, remite correos electrónicos a Francisco Mujica Ortúzar, indicando, por ejemplo, en el asunto boleta. Vale decir, mantenían un conocimiento suficiente respecto de los impactos tributarios que se derivaban de la emisión de una boleta de honorarios. Por lo demás, y lo diremos a propósito de los capítulos relacionados con el fraude al fisco, por lo demás, en la dinámica de inversión, o más bien en la dinámica de utilización por parte de los parlamentarios del sistema de asesorías parlamentarias, ellos se vinculaban a aquellas personas contratadas por el Congreso con cargo a las asesorías parlamentarias a través de la recepción y emisión de boletas de honorarios. Habían funcionarios contratados por Código del Trabajo, funcionarios de parte de asesorías parlamentarias contratados a través de boletas de honorario, jefes de gabinete contratados por Código del Trabajo, jefes de gabinete contratados por boletas de honorario, secretarias contratadas por Código del Trabajo, secretarias contratadas por boletas de honorario. Por lo tanto, no es una materia que en ese sentido sea ajena, muy por el contrario. Ambos acusados reconocieron haber mantenido iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y en alguna ocasión haber emitido boletas de honorario. Luego, este conocimiento reclamado respecto del hombre medio se encuentra suficientemente acreditado sobre la base de la prueba rendida en este juicio y que el tribunal puede valorar y debe valorar. Volviendo a la cuestión del dolo. El dolo hoy por hoy entonces, decíamos, no se encuentra conceptualizado tanto como un estado mental que pueda ser susceptible de ser averiguado o demostrado empíricamente ese estado mental, sino también como un criterio de imputación que permite afirmar que una persona es penalmente responsable por haber realizado un comportamiento prohibido por una norma de sanción, 97.4, inciso final, a pesar de haber sido capaz, en el momento relevante para la toma de esa decisión, de actuar de otro modo. Y precisamente, esa capacidad de actuar de otro modo y excluir esa capacidad voluntariamente, en esa capacidad se sustenta en el conocimiento que tuvo o debió tener, dado el contexto o las circunstancias relevantes del momento dado, ese concreto autor. Si trasladamos este análisis y esta afirmación a lo que efectivamente aconteció en el caso de Isasi y en el caso de Mujica,
perdón, y en el caso de Orpis, tenemos que efectivamente ambos tuvieron la posibilidad de haber realizado el comportamiento, o sea, realizaron el comportamiento prohibido, a pesar de haber sido capaces, previo a la materialización del soborno, de haberlo hecho de una forma distinta. Tenían efectivamente la alternativa del maletín. Sin embargo, optaron por la alternativa de facilitar una boleta ideológicamente falsa y, dado ello, cometen con dolo directo o, en el peor de los escenarios, con dolo eventual, el delito del artículo 97, número 4, inciso final, que, como decíamos, es un delito de peligro, que se consuma con la sola posibilitación de la comisión de un delito tributario, sin que sea necesario hallar dentro del dominio del hecho del actor, en este caso Orpis e Isasi, antecedentes relativos a la efectiva consumación y configuración de dicho delito, porque aquello depende de la empresa. En el presente caso, además, aquel acerto se consumó. Esta circunstancia resulta particularmente relevante teniendo en cuenta que parte de las personas que fueron utilizadas para efectos de emitir estas boletas de honorario son personas cercanas al ámbito laboral de cada uno de los acusados. Y por lo tanto, es predicable la circunstancia de que tuvieron conocimiento, además de que estas personas recibían a la vuelta del mes de abril del año siguiente a la emisión de las boletas la respectiva devolución de impuesto a la renta, lo cual viene sino en ratificar que efectivamente esta boleta de honorarios no fue botada al basurero, no fue utilizada como un elemento decorativo, no hubo un arrepentimiento de incorporarla a la contabilidad de que se trata, sino que por el contrario, fue incorporada en los libros correspondientes, fue declarada ante el Servicio de Impuestos Internos, lo cual determina entonces este efecto de obtención de devolución de impuesto a la renta. Que el dolo no sea, en definitiva, cualquier tipo de conocimiento, sino que un conocimiento intrínseca y necesariamente vinculado a la realización del tipo penal concreto y determinado, 97 número 4, inciso final, implica, tiene como consecuencia de máxima relevancia para la imputación penal en este caso, que cualquier otra intención que posea el autor y que concurra junto al dolo al momento de la ejecución de la conducta susceptible de ser subsumida en la descripción típica, 97.4 inciso final, son otras intenciones completamente irrelevantes para la aplicación del derecho penal sustantivo. En términos didácticos, que Isasi, que Orpis, a través de este comportamiento, hayan querido financiar una campaña política, hayan querido evitar una quiebra personal, hayan querido ayudar a un tercero, hayan querido realizar una fiesta para los niños de alto hospicio, para el Día del Niño en el mes de agosto del 2012, hayan querido realizar una fiesta de Navidad para los niños de la zona norte en el mes de diciembre del 2011, hayan querido financiar un tratamiento médico, no posee ninguna relevancia para el derecho penal. Lo único que importa y que fue acreditado es que, de acuerdo a los conocimientos que se le atribuyen a ambos acusados, pudieron prever como posible la realización del delito tributario del 97.4 inciso primero, segundo o tercero por parte de la compañía Corpesca, a quien dirigen las boletas de honorario en cuestión. Resulta relevante que tanto Giorgio Carrillo y los emisores de boletas reclutados por Carolina Gacitúbal Arenas o por Viviana Quirós para Jaime Orpis, señalan que los datos de la empresa para la emisión de las boletas y los montos les son entregados por los agentes acusados en este juicio. Vale decir
podían prever la posibilidad de la realización del delito del artículo 97, número 4, inciso primero, segundo o tercero, por parte de Corpesca S.A. En ese contexto, como la respuesta en definitiva a esta cuestión, si los conocimientos atribuidos a Orpes y Sassi les permitieron prever como posible la realización del delito tributario, es sí, se encuentra satisfecha la condición subjetiva que permite la aplicación de la pena a título de delito tributario. El profesor Kinhauser, a propósito justamente de este tema de imputación dolosa, concluye, y me permito citar, que lo que efectivamente querido por el autor no juega un rol alguno, con independencia de lo que el autor haya querido alcanzar con su comportamiento, si aquello era precisamente la no evitación de la realización del tipo, en ese contexto, digamos, no, estas voluntariedades concurrentes no son relevantes, porque el autor no quiso evitar la realización del tipo, a pesar de haber contado con el conocimiento necesario para ello, y que la norma tendría que haber sido su motivo dominante, es por contrapartida una pregunta más bien, ¿no es cierto?, de la culpabilidad. En cualquier caso, el autor, Orpes y Sassi, sí era capaz de la acción en pos del seguimiento de la norma, y esto resulta suficiente, concluye Kinhauser, para la fundamentación del injusto. Además de haberse superado por parte de la doctrina que el dolo directo es la única fuente de configuración de la responsabilidad penal, la utilización del término maliciosamente en el contexto de las normas de sanción tributaria, donde el tribunal bien sabe coexisten o cohabitan en el artículo 97 del Código Tributario y otras normas satélites del mismo cuerpo normativo u otros cuerpos normativos, tanto delitos como infracciones, el uso de expresiones como maliciosamente en general tienen por objeto, y así lo reconoce la doctrina, patentizar que se trata de delitos. Pues bien, dice en este caso el profesor Van Bessel, maliciosamente, dolosamente, no significa otra cosa que el reforzamiento semántico de esta idea en las figuras en que la conducta misma, sin ese trasfondo, aparecería a la vista como menos grave o menos relevante. Señora fiscal, continuamos después del receso, son las 10:30 horas, vamos a hacer el receso de 30 minutos conforme a lo acordado. Perfecto, muchas gracias. Gracias.